Ujú. Creo que allí ya está expuesta, ¿cierto? Se ve, lo ven perfecto. Si alguien por favor me colabora, que se haya compartido bien. Sí, ahí está muy bien, Lore. Listo, muchas gracias, mi madre. Bueno, muchachas, muy buenos días. Eh, si de pronto estoy hablando muy bajito el día de hoy o lo sienten, me dicen que estoy ensayando con este micrófono, de pronto de no tener que hablar como tan duro, pero que se pueda escuchar bien. En esta mañana el Señor ha traído para nosotras eh, Efesios capítulo 5 del 1 al 2. Yo creo, por aquí, permítame un segundo que yo creo que yo dejé apagadita mi cámara, ¿cierto que sí? Sí, No, su no, cara no se ve. como cosa rara, oiga. Espere a ver si me puedo salir un poquitico de aquí. A ver, qué pena, niñas, qué pena y disculparán. Sí, eso es como estar hablando allí a escondidas. Sí se sigue viendo todavía la pantalla, No, ¿cierto? De la diapositiva, ya no. Ok, no se ve. listo. Voy a volver a compartir nuevamente. Creo que ya. Ahora sí, Sí, ahí está listo, perfecto, Lore. listo. Entonces el Señor, en esta mañana vamos ya estamos terminando Efesios. Yo creo que ha sido una de las experiencias más hermosas que el Señor nos ha podido experimentar en estos viernes, de haber estudiado este libro maravilloso, porque a base de lo que Dios habló en Efesios, es el llamado que el Señor hizo a este ministerio. Está muy identificado con el libro de Efesios. Fue a través de los versículos del capítulo de Efesios donde el Señor habló para que el ministerio de privilegiadas se abriera. Fue la confirmación de parte de Dios. Entonces, quizás también eso fue un motivo hermoso por el cual dijimos, qué bueno poder estudiar este libro precioso de Efesios. Y miren cómo vamos en el capítulo 5. Así que vamos, mejor dicho, es adelantadas. Ya nos falta únicamente, sería el capítulo 6 y terminamos con la carta. Entonces ya nos falta muy poquitico para poder terminar con la carta a los Efesios. Y en esta mañana vamos a iniciar con el capítulo 5. ¿Cierto? Noregi nos estuvo compartiendo el viernes pasado las últimas partes del capítulo 4 y hoy vamos a empezar entonces con el capítulo 5. Tengan ahí sus materiales para que podamos estar allí hablando al respecto. En primero de este mensaje, muchachas, que vamos a estar leyendo, la idea es que podamos estar escudriñando versículos por versículos. Vamos a ir poquito a poco. Entonces, primero vamos a leerlo, ahí está, en sus materiales, Efesios capítulo 5, versículos del 1, y hoy vamos a estar estudiando hasta el versículo 14. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, dice, y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas,
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará, dice, y te alumbrará, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Preciosa. Ese es nuestro buen y amado, amado, amado Señor. Entonces, en esta mañana vamos a empezar viendo el versículo 1 y el versículo 2. Recordemos que Lore la semana pasada nos estuvo compartiendo, ¿cierto? Y hemos venido desde el capítulo 4 viendo los deberes que tenemos bajo las responsabilidades de la posición y de los beneficios que hemos recibido en Cristo. Entonces, en base a esos beneficios, Dios nos ha determinado en el libro de Efesios unos deberes conforme a la vida de lo que Él nos ha dado. Y en esos deberes nosotros estuvimos mirando de andar en humildad, en mansedumbre, soportándonos con paciencia, ¿cierto? Y nos dio todo un listado de cosas, dice. Y dice también un listado de lo que debemos despojarnos. ¿Se acuerdan que también lo estuvimos viendo con Nora el viernes pasado? Dice que despojémonos del viejo hombre que está viciado, vestidos del nuevo hombre. Y también nos da todo ese listado, ¿no? Qué bonito que el Señor empieza a hablarnos de esa diferencia, lo que éramos antes y lo que somos ahora. La condición en la que estábamos, pero cuál es la condición en la que estamos ahora en Cristo. Entonces, cuando la Biblia dice que en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros nos damos cuenta que Dios nos da una nueva naturaleza. La vieja naturaleza queda sepultada y Dios nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón, ya no un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Nos hace nuevas criaturas. Somos nuevos. Entonces, en esta mañana, quiero que nosotros nos preguntemos, bajo lo que el Señor nos va a enseñar, ¿de qué manera estoy viviendo mi vida cristiana? ¿O somos luz o yo soy tinieblas? ¿Cierto? Pero quizás yo siendo luz pueda estar comportándome como si aún estuviera en tinieblas. Y quiero que abramos nuestro pensamiento y también nuestros corazones en esta mañana y nos preguntemos, bueno, ¿cómo es mi vida cristiana? Porque el apóstol Pablo a eso apela en el libro de Efesios. ¿Cómo viven su vida cristiana? Ustedes, Efesios, son una iglesia que ha nacido de nuevo, son nuevos en Cristo. Él les habla de todo el posicionamiento que tienen en Cristo. Ustedes en Cristo han recibido toda esta gama, ¿cierto?, de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Cómo viven ustedes su vida cristiana? Porque todo el tiempo somos bombardeados por mentiras y tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo la vida cristiana? Si realmente yo soy una persona creyente, si realmente yo he nacido de nuevo, si realmente yo estoy en Cristo. Entonces, ¿cómo estoy viviendo la vida cristiana? Lo primero que el apóstol Pablo aquí eh, inicia diciendo en el capítulo es esa palabra, sed. Y en esa palabrita que dice ahí, sed, ¿cierto? Nos está diciendo de lo que tú y yo debemos de ser en nuestro carácter, en lo que somos. ¿Cierto? Eso habla de identidad, sed. ¿Qué soy? ¿Qué somos? Entonces Pablo dice, en cuanto a identidad, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces empezamos a ver en este texto que la invitación es a imitar a Dios. Y luego nos dice, imitar a Dios
como hijos amados. Quiere decir que debemos de imitar a Dios en respuesta de ese amor. Él nos ha amado. Y por ese amor con el que Dios nos ha amado, imitémosle. Vivamos conforme a Dios. Y luego dice, mire lo que dice allí. Nos pone un ejemplo, ¿cómo debemos de andar en ese amor? ¿Cómo debemos? Como Cristo nos amó. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿en qué manera puedo yo andar en amor? Bueno, andar en el mismo amor. En nuestro amor debe ser igual. El amor en el que tú y yo andamos debe ser igual al amor con el que Cristo nos amó. Y dice que Cristo nos amó con un amor que se entregó a sí mismo. Ese es el amor de Cristo. Un amor que se entrega, un amor que se sacrifica, un amor que renuncia a sí mismo y muere a sí mismo por el bienestar de la otra persona. De esa manera Cristo nos amó. Y de esa manera es que nosotros debemos de andar en amor. Porque quizás muchas veces nosotros nos decimos que andamos en amor, ¿cierto? Pero entonces, bueno, yo ando en amor, pero ¿cómo es mi andar en ese amor? ¿En qué tipo de amor estoy andando? Porque Pablo nos está diciendo que nuestro andar en amor debe ser igual o imitar el mismo amor con el que Cristo nos amó. Y el amor de Cristo fue un amor sacrificial. Fue un amor donde Él no pensó en sí mismo, sino en nosotros. Dice aquí, se entregó a sí mismo por nosotros. Por nosotros. Pablo se incluye, por nosotros. Y dice que este tipo de amor, esta manera en la que Cristo nos amó, es una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando nosotros amamos a la manera en la que Cristo nos amó a nosotros, este amor, esta manera de andar en ese amor, viene siendo una ofrenda agradable a Dios. Este es el tipo de amor que a Dios le agrada. Y Pablo nos insta y nos dice, anden en ese amor, anden en este tipo, en esta forma de amar. Qué maravilloso, ¿cierto? Que podamos hacerlo y que el Señor nos ayude a entender en qué tipo de amor es que debemos de vivir. Pero luego en el versículo 3, mire lo que dice. Pero ya nos mostró cómo imitar a Dios, cómo andar en amor, en qué tipo de amor, en qué forma de amor debo andar. Y luego dice, pero aquí nos va a mostrar algo contrario a lo que es ese amor. Algo que va en contra de esa forma de andar en ese amor. El que anda en la siguiente lista, pues no anda en el amor de Cristo. No anda en la forma en la que Cristo. Esto es lo contrario a imitar a Dios. Entonces vamos a leer el versículo 3 y el versículo 5 que dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. ¿Qué dice? Mire, ni aún se nombre. O sea, ni aún se hable entre vosotros. Ni aún este tipo de cosas se hablen entre vosotros como conviene a qué. Habla de posicionamiento, como conviene a santos. Y recuerden que Pablo viene hablando de esta posición en Cristo. Somos santos en Cristo. Entonces, este tipo de cosas ni siquiera se habla entre nosotros. Imagínense hasta dónde lo lleva Pablo. Él dice, mire, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Dice que no convienen. Este tipo de cosas no convienen. Y si Pablo dice que no conviene ni siquiera hablarlas, cuánto menos andar en ellas, ¿cierto? Él dice, mira, dice aquí,
sino lo contrario. Antes bien, acciones de gracias. Entonces, Pablo está hablando aquí de esas cosas que hablamos, de esas conversaciones que tenemos. Este tipo de conducta que no imita a Dios, sino que es todo lo contrario a Dios. Fornicación. Son todo ese tipo de pecados sensuales, que hablan de la prostitución. Entonces, Pablo dice, mire, en cuanto a fornicación, ni aún se habla entre ustedes. Y dice, e inmundicia son todas aquellas cosas de incidencia que contaminan o ensucian la concupiscencia que habla la Biblia. La avaricia, ambiciones exageradas, que luego Pablo más adelante va a decir que la avaricia es una especie también o una parte de lo que es idolatría. Palabras deshonestas, malas palabras, eso es lo que significa palabras deshonestas, las malas palabras, las necedades, personas fatuas, insensatos, cabeciduro, truanerías, truanerías, habla de palabras indecentes, palabras vulgares, palabras inmorales, palabras obscenas. Este tipo de forma de comunicarse, de hablar, este tipo de cosas, dice, hermanos, esto ni siquiera se nombra entre ustedes como conviene a santos. Antes bien, ¿cuáles deben de ser las palabras que salen de nuestra boca? Dice, acciones de gracias. Acciones de gracias. Y Pablo quiere darnos la razón de esto. La razón del por qué nuestro hablar debe de imitar a Dios. Por qué nuestra manera de comunicarnos, las palabras que hablamos, deben imitar a Dios. Porque esto, mis hermanas, nuestra manera de hablar, proyecta algo. ¿Qué proyecta nuestra manera de hablar? ¿Qué proyectan nuestras conversaciones? ¿Proyectan que estamos imitando a Dios? ¿Que estamos imitando el amor de Cristo? ¿El amor con el que Cristo nos amó? ¿Estamos andando aún en nuestras palabras en ese amor? ¿O quizás es todo lo contrario a Dios? Es todo lo que no está imitando a Dios, sino dando una imagen contraria a Dios. Y que por favor tú y yo podamos en algún momento quizás escudriñar un poquitico esa lista. Ahora mire, Pablo nos va a dar la razón del por qué, del por qué. Y dice, vamos a leer, mire lo que dice, mire lo que dice, voy a leerlo, porque sabéis esto, dice, que ningún fornicario, dice, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Lo hemos escuchado en algún momento este término de los hijos de desobediencia. Creo que este se me fue, aquí está. Hemos escuchado, sí lo hemos escuchado, ya lo vamos a ver en qué parte escuchamos este término de los hijos de obediencia. Pero Pablo dice que hay una razón por la cual nosotros no debemos de andar en esa forma, sino que debemos de imitar a Dios. Él dice, porque tengan claro, debe de ser claro para ti y para mí, que ninguno de lo de la lista que acabamos de ver, ¿cierto? Ningún fornicario, inmundo, porque ahí estaba hablando, ¿cierto? Inmundicia o avaricia, está hablando de la lista anterior. Está repitiendo, ninguno que anden en la práctica, que ande su vida en esta lista, dice, que sea avaro, que es idolatría. Dice,
ninguno tiene herencia. Nada, tú no tienes parte en el reino de Dios. Y entonces aquí podemos nosotras quizás preguntarnos, venga, pero es que si yo soy hija de Dios, significa entonces que si yo ando en estas conductas, entonces pierdo mi salvación y Dios me deshereda y ya no voy a ser parte del reino. No, recordemos que la salvación no se pierde, ¿cierto? Pero lo que sí Pablo está diciendo es que este tipo de conducta tú tienes que saber de dónde proviene. Y quizás esto te va a revelar a tu corazón si tú sí estás en la luz o tú andas en las tinieblas, ¿cierto? Y te va a identificar, Pablo está hablando de identidad, ¿qué eres? Pablo dice, no, el que anda en este tipo de conducta no tiene parte en el reino, o sea, no hace parte del reino. Eso no hace parte del reino. Su conducta le evidencia lo que es lo que está diciendo Pablo. Dice, ni en el reino de Cristo, ni en el reino de Dios. Y luego dice, nadie te engañe. O sea, no te dejes engañar, está diciendo Pablo. No te dejes engañar con palabras vacías, palabras vanas, palabras de vanidad, porque por estas cosas, por este tipo de cosas que vemos, ese listado que hemos estado estudiando hasta ahora, por estas cosas, viene que la ira de Dios. ¿Sobre quiénes viene la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia. Y a veces cuando vemos este texto, los hijos de desobediencia, decimos, o sea, los hijos de Dios que andan en desobediencia. No, no es a lo que se refiere Pablo. Cuando leemos aquí los hijos de desobediencia, entonces ahora Pablo va a mostrarnos qué es eso de los hijos de desobediencia. Entonces, para poderlo ver, primero vayamos allí a Efesios, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahora, si alguien me lo puede leer, lo agradezco inmensamente. Si me pueden ayudar con estos textos que están aquí en pantalla, que vamos a empezar a leer, me ayudaría muchísimo. Listo, Lore. Efesios 2:2. Sí, otro, María. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, entonces en ese texto nos está hablando, ¿cierto? De que hay un espíritu que opera, pero mira que lo dice claramente quién es ese espíritu, ¿cierto? En los cuales dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros, ¿qué? Delitos y pecados. Esa era la antigua condición. Y dice que en esta antigua condición, dice, andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está hablando de una condición pasada. Andábamos en la corriente de este mundo conforme. ¿Conforme a qué corriente andábamos? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, ahí está hablando de Satanás. Y dice, espíritu. Satanás, que sabemos que es un espíritu, dice, espíritu que ahora opera en quiénes. Ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que este espíritu tiene una influencia, eso es lo que está diciendo. Tiene una influencia sobre los hijos de desobediencia. Veamos un poco más a qué se refiere esto de los hijos de desobediencia. Si alguien, por favor, de mis hermanas, me puede colaborar con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, le agradezco. La que lo haya escogido. También tenemos a Juan 8:44, también, por favor. ¿Quién lo tiene? Bueno, entonces, ¿alguna? Primera de Juan 3:10. Por favor, Primera de Juan 3:10. Gracias. Sí, ya, aquí la tengo.
Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Claro, ¿cierto que sí? Claro. Yo creo que el versículo habla claramente quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Podemos ser criaturas de Dios. Dios nos creó a todos. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios, porque la misma escritura dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios, pero también dice, pero también en eso se manifiestan los hijos del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, Juan dice, no es de Dios, no es hijo de Dios. En estos seres o en estas personas que también nosotras estábamos ahí, nosotros antes no éramos hijas de Dios, dice que el espíritu satánico, o sea, Satanás, opera y cobra una influencia sobre esas vidas, sobre esas personas. Esos son los hijos de desobediencia. Juan 8:44, si otra hermana, por favor, me puede colaborar, lo agradezco también. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto se lo estaba diciendo Jesucristo a los propios judíos. Que en sí, si usted lee desde el 39, ellos dicen, nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros venimos de Abraham, no, nosotros tenemos un Padre y es Dios. Y Jesús les responde, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Usted se imagina, imagínese que usted estuviera ahí presente y que usted estuviera alegando con Jesús y diciéndole, no venga, no, yo tengo un padre. No, no, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y Jesús te dice, no, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y les dice el por qué. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso. Él ha sido homicida, dice, como diría la hermanita, no permanece en la verdad, todo lo de él es mentira. Dice, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, él es un mentiroso. Y fíjese que habla del hablar. ¿Satanás qué habla? Mentiras. Él es un mentiroso. Es un experto engañador. Eso da identidad. Los que son hijos del diablo operan, ellos andan en los deseos del diablo y el espíritu de Satanás opera y manipula de alguna manera o cobra influencia sobre ellos, más bien, la palabra. Cobra una influencia sobre ellos, influye sobre ellos. Por eso en el capítulo 2 de Efesios veíamos eso. Andaban en la corriente de este mundo conforme al príncipe, ¿cierto?, de la potestad de este mundo. Ahora, Apocalipsis 22:15. Por favor, si alguien me puede colaborar también con eso. Olis. Gracias, por favor. Alguien lo iba a leer, o lo leo. Léelo, está tranquila, léelo. Mas los perros están afuera, mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ahí está. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde van a quedar? Fuera. Fuera. Mis hermanos, eso es una verdad. Una verdad que yo sé que a veces como que te sacude un poco porque parece, uy, pero ¿por qué? Por una sola razón. ¿Por qué están los hijos de desobediencia bajo esta condición? Y mire lo que dice el Efesios, lo que estamos estudiando hoy. Dice que ¿qué es lo que está sobre ellos? Dice, es lo que Pablo le dice a esta iglesia, dice, ¿por qué? Le dice, veámoslo allí, vamos a leerlo en el versículo 6, dice, nadie nos engañe con palabras vanas. ¿Te acuerdas que estamos ahí? Efesios capítulo
capítulo 5, versículo 6. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira. Viene la ira de Dios. Y dice que está ¿dónde? Sobre los hijos de desobediencia. Y también en Juan 3:36, que lo coloqué aquí en pantalla, la palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice la Biblia, no verá la vida, sino que la ira, ahí está, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él porque rehúsa creer en el Hijo de Dios. Debe de aquello quizás sacudirnos un poco, ¿no? Sacudirnos un poquito en ello. Entonces, mis hermanas, luego sigue diciendo el siguiente versículo. Mire lo que dice el 7. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hoy nos habla a ti y a mí? ¿Cuál es la dirección del Espíritu Santo hoy a través de estas palabras que escribió el apóstol Pablo? Que las escribió inspiradas por el Espíritu Santo. Dice, no seáis. Mira la palabra, no seáis partícipe con ellos. Y dice el por qué no debemos de ser partícipe con ellos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, presente, ¿no? Habla pasado y presente. Ahora sois luz. ¿En quién? En el Señor. Entonces aquí nos podemos decir tú y yo, bueno, ¿qué somos en Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando tú vienes al Señor y te arrepientes y le reconoces como Señor y Salvador de tu vida y le entregas tu vida a Jesucristo, ¿qué eres? La Biblia dice, eres luz. Somos luz en Cristo. Esa identidad en Cristo. Entonces Pablo dice, no se hagan partícipe con ellos, no participen. No participen, no se hagan cómplices, dice otra versión. No se hagan cómplices de lo que ellos hacen. No compartan la misma conducta de lo que ellos hacen. Y Pablo dice, ¿por qué? Hombre, porque ahora, ya tú no eres tinieblas, tú ahora eres luz. Qué belleza que lo que el Señor nos ha llamado a hacer hoy. Entonces Pablo dice, bueno, si ahora tú eres luz, ¿qué es lo que nos dice? Andar como que. Andad como hijos de luz. Ya ese andar viejo debe ser desechado. Y ahora debemos de andar en esta nueva identidad, en esta nueva posición en Cristo, como hijos de luz. Y luego dice aquí, el 9, dice, pero sin embargo, mire, antes de que vayamos al 9, ¿alguien por favor me puede leer Juan 8:2? Juan capítulo 8, versículo 2. Juan. ¿Alguien lo tiene? Estoy buscando. Yo, mi Lore. Juan Ok. 8:2. Dale. Dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Cristo mismo habla de sí mismo diciendo, yo soy la luz. Yo soy la luz. Entonces, por eso cuando dice que ahora somos luz en Cristo, es porque Cristo es la luz, ¿cierto? Y dice, el que me sigue, el que me sigue, el que es un hijo de Dios, dice, no andará en qué, ya no anda en tinieblas, no andará en tinieblas, sino que tendrá, oiga pues, tendrá la luz
de la vida. Lo que tiene ahora, la luz de la vida. Entonces tiene mucha, digamos que nos abre un poquito el panorama de por qué Pablo dice, si ahora estás en Cristo, entonces ahora eres luz. Por tanto, anda, que tu andar sea como un hijo de luz. Eso tiene relación, ¿no? Pablo no nos está hablando de algo que uno dice no se relaciona. Claro que sí. Entiende perfectamente Pablo lo que somos ahora en Cristo. Y luego nos dice, ¿por qué? Dice, mire, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Esos son los frutos del Espíritu. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas, obras sin fruto de las tinieblas, sino ante más bien que debe de hacer un hijo de luz, reprenderlas. Y luego dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Creo que el mismo panorama, ¿cierto? De lo que Pablo nos viene hablando. Entonces, mis hermanas, debemos de nosotras andar conforme al fruto del Espíritu, en bondad, en justicia, en verdad. Y no solamente debemos andar, sino que Pablo dice, comprueben, vayan comprobando lo que es agradable al Señor, lo que agrada a Dios. No se hagan partícipes de estas obras sin fruto de las tinieblas. No sean cómplices de esto, sino todo lo contrario a participar, todo lo contrario a ser partícipes. Dice, repréndanlas, repréndanlas. Qué belleza lo que el Señor, mis hermanas, nos habla en esta mañana. Dice la palabra de Dios, en otra versión dice, denunciémoslas, denunciémoslas. Ahora, en el versículo 13 al 14, que ya vamos culminando, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, dice aquí, a ver, desde que me perdí un poquito, aquí, por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y me hacía acordar mucho de este texto que les acabo de compartir de Salmo 18, 28, porque era una de las oraciones de David. Y me impacta ver que David oraba en base a esas palabras y decía, tú encenderás mi lámpara. Reconocía que Jehová, que Dios, es luz. Es luz. Dice, Jehová mi Dios alumbrará. Dios alumbrará. ¿Qué alumbrará? Mis tinieblas. Mis tinieblas. Y el Señor, mis hermanas, quiere que vengamos a Él. Yo sé que muchas veces nosotros no nos animamos a venir a Él. Y no nos animamos a venir a Él quizás por los temores, quizás a veces hay hermanas que me dicen, me da miedo decirle al Señor que me muestre lo que hay en mi corazón, que sea claro para mí. ¿Sabe qué hace la luz? La luz lo aclara, o sea, prueba las cosas y las aclara. Eso hace la luz. Usted si está en la casa, y me pasó ayer que todavía estaba en la sala, apagué todas las luces y casi me doy contra el muro, ¿cierto? Porque usted en oscuridad, pues usted no ve nada. Tuvimos que prender los celulares para poder algo que alumbrara y nos mostrara hacia dónde ir. La luz lo que hace es que aquello que está oculto lo saca y lo evidencia y lo pone claro, viene siendo claro para ti. Dios lo prueba y lo aclara para nosotros.
Entonces, mis hermanas, la pregunta es, deben de haber cosas en mí que están quizás tapadas o ocultas de mi vista, ocultas de mi entendimiento, y que yo necesito claridad. Entonces, ¿a dónde debo de ir? A la luz. A la luz, que es lo que lo aclara y lo manifiesta todo. Y la luz es Cristo. Él dijo lo que leíamos ahorita en el pasaje anterior, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz, tiene la luz. Y miren que algo se evidencia de por qué, usted dice, ¿por qué la gente rehúsa creer en Cristo? Miren, Juan capítulo 3, versículo 17. Búsquenlo ahí en sus Biblias. Y vamos a leerlo hasta el 21. Dice, Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál era la intención de Jesús? Salvar al mundo, ¿cierto? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Mire cómo se desarrolla la condenación. ¿Por qué es que está la condenación? Dice, que la luz, Cristo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas, o sea, la condición en la que estaban sus tinieblas, que la luz, porque sus obras eran malas. Y como sus obras eran malas, entonces ellos amaban sus obras en tinieblas. Y dice, por eso ellos amaron más sus tinieblas que a la luz. Ahora mire lo que dice el 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué es lo que, el hacer lo malo, qué es lo que manifiesta? Mire lo que dice la Biblia, qué es lo que manifiesta. Mire, mire que dice, todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz. ¿Qué manifiesta eso? Que aborrecemos la luz y no viene a la luz. ¿Se da cuenta por qué la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia? Porque aborrecen. Esto no se trata, porque a veces yo me encuentro con personas que dicen que están en una posición como que yo estoy en la mitad, entonces yo ni te quiero ni te amo. No sé si es así, ¿cierto? Entonces, y nos comparamos y decimos, porque somos tibios, no es que yo soy una cristiana tibia, o sea, ni amo mucho a Cristo, pero tampoco lo aborrezco, como que si eso fuera algo, no sé, hasta bíblico, pero la Biblia nos dice que ni siquiera son bíblicos. O sea, la Biblia dice, o tú eres hijo de Dios o tú eres hijo del diablo, punto. O tú eres blanco o tú eres negro. Porque lo que evidencia de por qué tú no vas a la luz es que tú amas tus obras malas. Eso es lo que dice la Biblia, que amamos nuestras obras malas. Y no solamente amamos lo malo que hacemos, sino que aborrecemos la luz. Aborrecemos a Cristo. Esa es la evidencia de ello. Y dice, no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas. Pero el Hijo de Dios que está en luz, porque está en Cristo, abraza la luz sin temor. Viene a la luz sin temor de que su corazón pueda quedar en manifiesto, de que su corazón sea resplandecido por esa luz y que lo que haya que salir a la luz, Dios lo saque a la luz.
porque Dios lo prueba y lo evidencia, lo saca, lo manifiesta. Hermanas, y si Señor no nos manifiesta lo que hay en nuestros corazones, ¿cómo podrá haber una transformación en nosotras? ¿Cómo es posible que haya una transformación? ¿Cómo es posible que podamos venir en un arrepentimiento, en un cambio genuino de corazón, si nuestro corazón no es manifestado? Si nuestro corazón no está siendo colocado a prueba, si nuestro corazón no está siendo colocado en evidencia por la luz. Dios quiere que vengamos a Él. Y cuando venimos a Él, nos estamos acercando a la luz. Quedamos expuestos. La Biblia dice que todas las cosas están ¿qué? Desnudas delante de aquel que tenemos que dar cuenta. Es como que si quisiéramos tapar aquello, que Dios no lo viera. Dios lo ve todo. Dios conoce las cosas ocultas en tinieblas allá en nuestro corazón. Dios las conoce. Ya las sabe. Pero Dios quiere que vengamos a la luz para que esas cosas puedan ser manifiestas, puedan ser abiertas a nuestros ojos y entonces nosotros podamos ir a Cristo y decirle, Señor, me has mostrado esto en mi corazón y no lo puedo negar. Aquí está, lo traigo a tus pies. Perdóname, lávame, límpiame. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos, pero también ¿para qué? Para limpiarnos de toda maldad. Entonces la obra de Cristo no solamente es evidenciar nuestro corazón para dejarlo ahí y ya, para que sepas y listo, no, sino que Cristo hace la obra preciosa en nuestros corazones. Él no solamente nos pone en evidencia y nos da esa luz para que veamos las cosas, sino que Cristo nos perdona lo que haya en nuestro corazón. Y no solamente nos perdona, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Y es este motivo por el cual debemos de venir a la luz. Pero aquí dice que el que hace lo malo, al contrario, aborrece la luz. Y viene para que sus obras no sean reprendidas. Más mire lo que dice el 21, dice, más el que practica la verdad. ¿Qué hace? El que practica la verdad, el que está en Cristo, viene a la luz. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dígame, mis hermanas, si no es algo precioso de parte del Señor. Es hermoso de parte de Dios. Y para terminar, mis hermanas, quiero terminar mostrándoles este pasaje que el Señor mostraba anoche en este estudio, Romanos capítulo 13, versículo 11 o 12. Pablo, el mismo texto que abarcó aquí, es el mismo texto que estaba abarcando allí en Efesios que acabamos de leer. Es el mismo. Pero miren cómo Pablo ahora lo plasma en el libro de Romanos. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de qué, de levantarnos del sueño. Es tiempo de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. ¿Qué se acerca? Se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos con las armas de la luz. Por eso Pablo dice, aquí en Efesios en el versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, el mensaje para nosotras en esta mañana ya, ha pasado muchachos,
es que despertemos. Despertemos del sueño. Despertemos de ese sueño soñoliento, ¿cierto? Levántate, dice la palabra. Levántate de los muertos. Levántate de ese estado. Que seamos capaces en esta mañana de nosotras comprender la verdad de Dios y vivir según la voluntad de Dios, estando despiertos y conscientes de la verdad de Dios y de que esa verdad de Dios, esa verdad de Cristo, nos da claridad. Vengamos a la verdad sin temor. Jesús promete alumbrarnos. Él es la luz. Y esa luz promete estar con nosotros todos los días. Esa luz promete direccionarnos todos los días, mostrarnos la dirección por la que debemos de andar, el camino por donde debemos seguir. Quiero que en esta mañana, mis hermanas, le demos gracias al Señor Jesucristo, porque hoy aprendimos quién es Jesús, qué es luz y cómo esa luz opera en nuestras vidas, cómo esa luz hace una obra preciosa en nuestras vidas. Entonces las invito para que por favor inclinemos nuestros rostros allí donde estamos. Inclinemos nuestros rostros. Le demos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido y que lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana realmente quede en nuestros corazones. Bendito Padre, te damos muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué más podemos decir, Señor? Venimos a ti en agradecimiento porque tu palabra nos ha expuesto, Señor, quién es Cristo. Señor, podríamos pasarnos la vida descubriendo cada atributo de Cristo, Señor, y no nos cansaríamos jamás. Eres precioso, inigualable, incomparable. Nadie como tú, Señor. Tú mismo dices, Señor, yo soy la luz. Señor, tu palabra dice que el que viene a la luz saldrá de esa condición de muerte. Tú dices, ya no andará en tinieblas, ya no estará bajo la influencia de Satanás, ya no será un hijo del diablo, porque ahora la luz de Cristo le alumbrará. Señor, qué diferencia tan extraordinaria que evidenciamos en tu palabra. De un pasado, de lo que se estaba en las tinieblas, pero que tú prometes que si venimos a ti, tendremos la luz de la vida. Y esa luz, Señor, vaya que se hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Te alabamos, Señor. ¿Qué te podemos decir en esta mañana? Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te amamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ser la luz que nos alumbra. Gracias, Señor, porque sabemos que todo aquel que se acerca a la luz no saldrá defraudado, porque tú la luz le sostiene, le guía y le transforma, Señor. Y yo te ruego, Señor, para que en esta mañana nuestros corazones sean movidos a venir a la luz. Señor, que haya en nosotras el querer como el hacer por tu buena voluntad de venir a la luz. Y cuando sintamos en nuestro corazón la pereza, el sueño, el cansancio, el desánimo que llega a nuestras vidas para venir a la luz, Señor, podamos escoger venir a ti.
podamos venir a ti como vengamos, Señor, pero que vengamos a la luz. Y tu palabra dice que el que viene a ti, tú no le echas fuera. Señor, quita todo impedimento de nuestros corazones. Quita todo lo que estorba nuestras vidas, que nos impide venir a la luz, que nos impide venir a tu presencia. Señor, te ruego, porque Padre, cuánto necesitamos venir a ti para que nuestros corazones queden en manifiesto, en evidencia delante de ti. Necesitamos, Señor, de la luz transformadora en nuestras vidas. Que tú, Señor, obres en nuestros corazones con poder. Padre, tu palabra dice que no estamos solos, sino que tú nos dejaste el Consolador, la luz tuya, el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Por favor, ayúdanos en este caminar, que nosotros podamos andar en ese amor con que tú nos amaste. Que nosotras podamos andar como hijas de luz. Que desechemos todas esas prácticas de las obras infructuosas de las tinieblas. Que ya no sigamos bajo esa influencia, ya no seamos partícipes con los que andan en esa influencia. Sino, Señor, que seamos transformadas, que podamos llevar esa luz en nuestros hogares, a quienes nos rodean, Señor. Que aquellas personas que viven con nosotros, nuestros familiares, con los que trabajamos, Señor, puedan ser influenciados por la luz, puedan ver la luz en nosotros, que eres tú, Señor Jesucristo. Que nosotras menguemos para que tú crezcas, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pido por cada una de las mujeres que se conectan los viernes en este ministerio. Gracias, Señor, te doy por sus vidas, sus hogares, sus familias, sus hijos, sus sueños, sus anhelos. Padre, quizás no conozco a muchas, no conozco los corazones, y gloria al Señor, porque nosotros no somos omniscientes. Pero, Señor, tú que estás ahí con cada una, tú que conoces sus vidas, su diario vivir, lo que están haciendo, lo que están pensando, sus luchas, sus deseos. Yo te ruego, Señor, para que tú, que eres la luz, alumbre día tras día cada corazón y cada vida, Señor. Señor, que no sigamos siendo iguales, sino que el que empezó la buena obra siga perfeccionándonos, siga llenándonos, lavándonos y limpiándonos, Señor. Padre, haznos mujeres nuevas, diferentes, y que se note esa diferencia en nuestras vidas, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Señor, y te alabamos en esta mañana. Encomendamos este resto de tiempo, Señor, en tus santas y benditas manos, Señor, que tú también lo seas dirigiendo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanas, ¿cómo están? Muy buenas. Yo sé que algunas entraron despuesito. ¿Cómo están? Muy buenos días para las que no he alcanzado todavía a saludar. Hola, mi Lore, buenos días para ti, para todos. Este celular le llega